Bueno, buenas tardes para todos. Damos inicio entonces a la sesión en línea número 4 para el curso de abordaje de personas en riesgo de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, vamos a recordar una parte de lo que es el tema de certificación del curso. Deben de contar a partir del 13 de noviembre, que es el cierre del curso, deben de contar un aproximado de 20 a un mes. Por lo tanto, es importante tener en cuenta el ingreso que es por Betoa, parte inferior Sofía Plus, como estoy mostrando en pantalla. Ingresamos a Sofía Plus, nos logueamos con nuestro documento de identificación, la clave que corresponda. Recuerden que esto es una obligación para el proceso de certificación. ¿Quiénes se certifican? Todas las personas que finalmente han mostrado todas sus evidencias y montadas cada una de ellas en la plataforma Desayuna. Recuerden que no se entregan evidencias ni por correo electrónico, ni tampoco se entregan por foros de dudas e inquietudes. ¿Listo? Entonces, es importante tener esto en cuenta. En la parte de usuario, registro persona, vamos a encontrar la parte de documentos. Carguen su documento de identificación en formato PDF, ¿sí? Que sean visibles como tal. ¿Listo? Bien, perfecto. Ya de en adelante, en la parte superior, vamos a ingresar a la LMS. Ingresamos entonces. Recuerden entonces que en esta parte vamos a cerrar y por supuesto vamos a nuevamente a ingresar para mirar la parte de certificación. Entonces, como les indicaba al inicio, la certificación tiene un tiempo aproximado de 15 a 20 días. Mi sugerencia es que revisen en los primeros días del mes de diciembre. Entonces, en la parte de certificados lo encuentras acá. ¿Listo? Perfecto. Entonces, en la parte de certificados se loguean y demás. ¿Listo? Bien. Vamos a ingresar, lo vamos a ingresar ya a Sayuna. Bien, en Sayuna vamos a ingresar entonces el documento de identificación y vamos a revisar entonces dónde encuentran el material de apoyo. Entonces, ingresamos. Y en la parte de actividades aprendizaje guía vamos a encontrar entonces el componente formativo. Entonces, entramos acá en la parte interactiva, también lo pueden ver en formato PDF y lo pueden descargar. ¿Listo? Vamos a mirar el recurso entonces de manera interactiva. Recuerden que lo pueden descargar en carpeta comprimido. ¿Listo? Continuamos. Y vamos a ver toda la parte de los tipos de, digamos, de todo lo que tiene que ver con la parte ya de marcadores biológicos y los autorreportes, ¿sí? Bien, continuamos y vamos a ver todo el tema de prevención y atención del consumo desde las normas hasta todo lo que tiene que ver con las estrategias y líneas de acción componentes de prevención. ¿Sí? Finalmente hay un video, unos objetivos específicos como tal y unos elementos adicionales. ¿Listo? Bien. Entonces, comienzo entonces la clase como tal.
Bueno, entonces voy a empezar acá y comparto pantalla. Listo. Bueno, bien. Entonces, recuerden entonces las 4 evidencias de aprendizaje frente al manual. Debe ser un manual didáctico para la semana número 4. Este manual debe tener imágenes, flujogramas, deben de ser bien interactivos. En esta ocasión, mi sugerencia es que utilicen Canva, que es pues como la herramienta más fácil de usar y gratuita. Bien, entonces ese manual didáctico tiene que tener un tema del manual, la población objetivo, el objetivo y los lineamientos generales que entrega la evidencia como tal. ¿Listo? Entonces una extensión máxima de 4 páginas. Recuerden que el centro de calificación debe estar completamente en A. Y finalmente vamos a recordar una parte, recuerden que la parte de abuso de sustancias psicoactivas se vuelve finalmente un proceso de compulsión, ¿sí? Y además, cuando hablamos de ese abuso de sustancias psicoactivas, comienza con una etapa experimental y posteriormente hace una parte que es ya la parte habitual, ¿listo? Dentro de la mitigación, lo que se busca son digamos, tener efectos adversos de peligros tanto previos como tal. ¿Cómo se hace toda esta parte? Entonces, la identificación de los entornos, los riesgos y demás. Eh, ¿Qué tenemos que tener presente también? Que hay que hacer una intervención de ese consumo frente a todo lo que tiene que ver con psicoorientaciones, sus docentes, además también teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con nivel de psicología. Bien, uno de los ejemplos importantes a tener en cuenta es todo lo que tiene que ver con esos riesgos y esos peligros y exponer esos problemas asociados. Entonces, importante, hay una deserción estudiantil, hay un deterioro de las interacciones parentales, a nivel también hay un deterioro social y comunitario. La semana pasada hablábamos sobre articulación y concertación como tal. ¿Listo? Frente a la realización de las intervenciones breves del usuario, ¿sí? Tenemos en cuenta el consumo de drogas o sustancias psicoactivas, de acuerdo a esas rutas integrales de salud. Lo veíamos la clase pasada, todo lo que tiene que ver con esa parte de integración de riesgos, factores de riesgos, enfermedades, el diagnóstico y la rehabilitación total. ¿Cómo se aplican esas RIAs? Se realizan intervenciones individuales, colectivas y territoriales, de acuerdo también a la aplicación normativa. Todo va ligado a la política de salud mental, ¿sí? Bien, de acuerdo a todo eso, entonces tenemos los tipos de RIES frente al desarrollo integral, todas las intervenciones colectivas de acuerdo a la parte poblacional, los entornos que van desde el hogar, la parte educativa, laboral, toda la parte institucional y finalmente la comunitaria. Las rutas integrales de atención finalmente son intervenciones individuales que son oportunas frente a la intervención de los factores de riesgos. Ya cuando aparece el diagnóstico, pues ya vienen otros procesos que son los tratamientos, la rehabilitación y finalmente nuevamente esa situación, ¿sí? Es decir, ya cómo se integra el individuo nuevamente. Dentro de estas rutas integrales de promoción y mantenimiento como tal, hay unas consultas de medicina, educación básica, un tema de tamización y finalmente unas intervenciones tanto en la familia como en la comunidad. Dentro de las rutas integrales de atención, hay unos grupos como tal que generan unas acciones que son preventivas frente a esos eventos de identificación temprana de factores de riesgo y atender integralmente a las personas que presentan finalmente el evento a la salud. Dentro de esas rutas integrales hay un plan de cuidado local. Dentro de ese plan como tal, funcional, de acuerdo también a todo lo que tiene que ver bajo el origen de la salud mental, estrategias comunicativas del cuidado, el fomento del cuidado y todo el tema de la gestión del riesgo, ¿sí? Dentro del plan de cuidado individual, entonces entra el proceso de salud mental, el consumo de las sustancias psicoactivas y la detención temprana. ¿De qué? De acuerdo a ese consumo de sustancias. Psicoeducación, que es la parte pues fundamental frente a los equipos como tal de trabajo.
Los objetivos específicos es dar asesoría sobre el peligro, el mal, las sustancias. Y recuerden que desde la primera clase hablábamos sobre equipos de apoyo, cuáles son los, digamos, nacionales que vienen como el Ministerio de Salud, Ministerios de Trabajo, todo lo que tiene que ver con policías, el tema de infancia y adolescencia y demás. Se implementan también dentro de las empresas todo el tema del programa de salud mental, programa de sustancias psicoactivas y demás, ¿sí? Bien, luego hacer ese refuerzo de sensación de autoefectividad de la persona, capaz de admitir que pueda conseguir, lo cual se puede una cuestión voluntaria y autoconvicción. Dentro del Plan Nacional de Salud Pública tenemos estas redes de socioinstitucionales que hablan sobre la prevención de trastornos mentales, el consumo y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, el tamizaje de la salud mental, detenciones tempranas, canalización y seguimientos y finalmente la rehabilitación, que ahí incluye la parte comunitaria. Dentro de los componentes operacionales hablamos entonces de esa caracterización de la población, regulación de las rutas integrales, todo lo que tiene que ver con la delimitación territorial, las redes integrales y prestadoras de servicios en salud, la retención del rol y asegurador y el sistema de incentivos. Dentro de los pasos de la construcción de todas esas rutas integrales de atención, se empieza con una planeación, se revisa la práctica actual, el desarrollo de las actividades, la revisión de evidencias científicas y finalmente una construcción gráfica de todas esas RIAs. Dentro de esto, pues nuestra mejor guía es el Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, de acuerdo a esas representaciones sociales sobre las drogas, entonces hablamos que hay unos problemas y hay unos fenómenos y finalmente hay unas estructuras significativas que van desde el conocimiento del consumo en general, cómo está sujeto y el consumo en universidades, cuál es el problema, la situación. Y las prestaciones sociales van desde la causa y desde el medio hasta los mundos de referencia. Que son la transgeneración, el restablecimiento como tal y finalmente puede desencadenar ese consumo en sobredosis generando pues la muerte. Algunos elementos, pues finalmente se intervienen brevemente, efectivamente, a analizar la recolección, tanto de una atención primaria de ese paciente y finalmente una atención frente a esa atención de manera óptima o unos procesos óptimos de intervención. Los componentes son la retroalimentación, los compromisos, recomendaciones, la empatía y la autoeficacia. Dentro de esas entrevistas de motivación como tal, finalmente son unos aspectos importantes que proponen a partir del primer instante dentro de ese sujeto de esa intervención inicial de un psicólogo o psicoorientador. Entonces, se acepta el problema, se considera que es algo normal y gracias hay un proceso, digamos, de aceptación del problema y va hacia el paciente motivado para ese cambio. ¿Cuál es el objetivo? Pues son bases fundamentales frente a ese respeto de autonomía, solidaridad, en comparar finalmente con ese, digámosle, recordar todas esas partes motivacionales del cambio y finalmente se hace o se adelanta las resistencias y la posibilita el autocuidado eficiente. La rueda del cambio va dentro de lo que es la precontemplación, la contemplación, la determinación, la acción y el mantenimiento y teniendo en cuenta que puede existir las recaídas. Dentro de la parte estadial es estimar ese estado de cambio de ese paciente que debería tener una prioridad dentro del proceso de valoración clínica. Es decir, que es un proceso de cambio hasta llegar a esa culminación de ese mantenimiento o tratamiento. Y la determinación que ese paciente, un compromiso para llevar la acción a cambiar ese hábito desplegado de un plan terapéutico. ¿Cuál es la meta? Que es concertar un plan de acción para ser desarrollado a un corto plazo. La determinación es una evaluación realista por parte del individuo de las dificultades. Finalmente, el hecho de que el paciente se cuente con un compromiso de cambio incrementa la probabilidad de los éxitos. ¿Sí? Finalmente, la acción se debe establecer de un nuevo procedimiento frente a esa conducta de periodo significativo en un tiempo, es decir, en unos meses, y cierto tiempo, unos cambios y posibles inconvenientes que puedan surgir en ese proceso de la acción.
Hay unas rutas integrales, ejemplo como esta, quienes identifican la situación, quiénes la recepción, quiénes dan la atención, las líneas de atención finalmente, como les decía antes, hablamos del ICBF, los hospitales como tal, las secretarías como tal de sociales y finalmente las comisarías de familia y en algún caso oportuno, pues la Policía Nacional. Dentro de ese mantenimiento, a partir del estadio, a partir del estudio, contemplación hasta el mantenimiento, y en su primera instancia el cambio por medio de los estadios que involucran un modelo en espiral. ¿Cuál es la meta? Sustentar ese cambio, consolidar la nueva como tal a largo plazo, que esté crecida frente a esa acción de autoeficiencia y surgen crisis de distintas de acuerdo a cada individuo. Cualquier persona puede informar, una inspección policial, personería, comisaría familiar, comando de policía, hospital y demás. Listo. Pierdes interés, existen varias señales de alerta, cambio de amistad de forma repentina, distracción, el descuido pues de la parte de higiene, presentar cambios notables de personalidad y humor, y finalmente hay un modelo de cambio de conductas adictivas que es la preparación para la acción, abstinencia, recaída, y la precontemplación y la contemplación. ¿Qué se procura y qué se evita? El dialogar con calma, darle importancia justa y como tal, compartir la preocupación, darle un espacio, negar la evidencia, ocultar la información. Y esas estrategias finalmente hacen parte de un sentido del diálogo frente a esos entornos familiares, escolares y en comunidades en general. Algunas pautas para niños y niñas de 12 años, pues se ayuda a identificar los efectos negativos, se le explica como el tema de los riesgos del consumo, el diálogo sobre el efecto, en cuidar el cuerpo de manera a nivel, digamos, de hábitos y estilos de vida saludable, practicar el deporte, utilizar juegos didácticos, explicar los componentes de la sustancia, los tipos, el principio de atención integral según la ley 1566 de 2012, finalmente otorga o garantiza esos derechos de esos consumidores de sustancias psicoactivas y otras adiciones para acceder a los servicios de salud. Y la atención integral va desde las intervenciones, procedimientos clínicos, procedimientos terapéuticos, medicamentos y servicios de urgencias. Y la atención primaria, finalmente, desde la ley 1566 del 2013, servicios amigables de los adolescentes jóvenes, unidades de salud mental baja, centros de servicios de atención comunitaria y equipos básicos de atención. Entonces, todos tenemos derechos en salud de las personas afectadas como tal frente a ese crecimiento y establecimiento dentro de lo que es el plan POS. Bien, dentro de esos derechos de acceso a los servicios, dentro de las instituciones y servicios, entonces hablamos de la desintoxicación, los ingresos a las IPS, todo lo que tiene que ver con las unidades de toxicología, centro de atención de drogadicción y demás. Y esas descripciones, pues, de citas de control y seguimiento, atención hospitalaria, atención de urgencias, lavado gástrico, en fin, control y seguimiento sin un límite por psicología. Y algunas pautas para los adolescentes, entonces habría desarrollo de pensamiento crítico, ayudarles a diferenciar entre el uso y el abuso y proporcionar la información objetiva frente a los efectos y consecuencias de las sustancias psicoactivas. Y además de enseñarles las formas de decir no y resistir esa presión de los grupos como tal. Bien, eso sería como todo para el día de hoy. Espero encontrarnos en otra oportunidad. Una feliz tarde.